¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy actual, sobre todo que se impuso durante la pandemia, el trabajo a distancia. Nosotros en Paraguay tenemos la ley 6738 que está vigente desde el 2021 y que justamente regula el teletrabajo para aquellas personas que elaboran productos u ofrecen servicios a distancia. De igual manera, se generan varias dudas con respecto a las condiciones laborales. Esta ley del teletrabajo menciona como uno de sus principios fundamentales la igualdad del trato y las condiciones laborales, es decir, que el trabajador a distancia tiene los mismos derechos y obligaciones que el trabajador que presta servicios de forma presencial en los establecimientos de la empresa. También otra pregunta muy recurrente, ¿en qué momento se puede acordar realizar el trabajo a distancia y durante cuánto tiempo? Esta ley señala entre uno de sus principios que el trato puede ser voluntario, es decir, tanto para el trabajador como para el empleador se puede realizar un acuerdo de voluntades y se puede dar al inicio del contrato del trabajo o posteriormente. Bueno, y también otra duda que se genera es cuándo se vuelve al establecimiento de la empresa. Esta ley del teletrabajo habla en cuanto a sus principios de la reversibilidad, es decir, tanto el empleador como el trabajador pueden pedir en cualquier momento volver al establecimiento y trabajar de forma presencial. Esta ley también establece dos principios claves, el derecho a la desconexión y a la privacidad, es decir, que el empleador debe respetar los límites de la carga horaria por lo menos de 12 horas continuas y también respetar las horas de descanso junto a la familia y sobre todo en este momento, en este lapso de tiempo, el trabajador no tiene la obligación de responder las llamadas, los correos y los mensajes de WhatsApp. Y justamente para analizar a profundidad esta ley, conversamos con la colega, la abogada María del Rocío Penayo, quien es especialista en derecho laboral. Bueno, nosotros tenemos una transformación del mundo laboral con la implementación de las plataformas digitales y también con el sistema de teletrabajo. Y digamos que hubo un mayor eh, énfasis y alcanzó a muchas personas en la etapa de la pandemia, cuando las personas teníamos que estar todas en nuestras casas y sirvió para que muchas de ellas pudieran seguir trabajando. Así que es un sistema o una modalidad de trabajo que tuvimos que implementarlo de un día para otro, sin legislación en ese momento. Me refiero al teletrabajo, no existía ninguna eh, ley al respecto, salvo en aquella ley de emergencia en donde habían establecido como una preferencia en la forma de trabajo y hablaba ahí de teletrabajo. Y luego el Ministerio de Trabajo había sacado una resolución con ciertas condiciones para realizar el teletrabajo. Pero recién en el año 2021, en junio de ese año, ahí nosotros se pone en vigencia, empezamos a tener una ley de teletrabajo, una ley que está vigente desde entonces, no reglamentada aún, pero que ayuda para tener ciertas indicaciones de cómo llevar adelante esta modalidad. ¿Qué recomendaciones das, doctora, en materia de derecho laboral si es que un empleado eh, debe cumplir unos días de trabajo a distancia? Porque eso implica, por ejemplo, que el empleado gaste su conexión a internet, su lugar, su espacio, digamos, de muchas veces de distracción, de relajo en su casa, tiene que usarlo para trabajar. Entonces, si bien ahorra, por ejemplo, trasladarse hasta su lugar de trabajo, invierte, o sea, gasta dinero igual en otras herramientas laborales, por ejemplo, también su computadora, el servicio de electricidad, agua, o sea, hay un montón también de gastos que generan este tema, este sistema de trabajo. Entonces, ¿cuál sería la recomendación
para el empleado que, por ejemplo, le ponen esta condición a partir de ahora porque sabemos que están en auge? Sí, y es importante decir que el teletrabajo puede realizarse en el domicilio del trabajador, pero también puede ser en un lugar distinto al establecimiento empresarial. O sea, la idea es que el trabajo no se realice dentro del establecimiento. Y también hablar de que se trata o puede tratarse de un teletrabajo a tiempo completo, pero la modalidad que ahora se está implementando mucho es la de en jornadas alternadas, es decir, un día, unos cuantos días en la semana va al establecimiento de trabajo presencial, y otros días desde su casa. Ahora, en relación a quién tiene que pagar los gastos que son propios del teletrabajo, nosotros tenemos una legislación que indica claramente qué es lo que debe contener el acuerdo de teletrabajo. Tiene que existir un contrato por escrito, en donde se establezcan no solamente las funciones del teletrabajador, sino también las condiciones de trabajo. Y aquí en este instrumento, ahí es donde se debe establecer, por ejemplo, el horario de trabajo, el descanso intermedio, el sistema de verificación de la jornada ordinaria, de las horas extras, y tener en cuenta los derechos que tiene el teletrabajador, como por ejemplo el derecho a la seguridad social, los mismos derechos laborales que cualquier otro trabajador, e incluir dentro de este contrato quién va a proveer los equipamientos que se necesita para realizar las labores bajo ese sistema, y también establecer quién se va a encargar de pagar, por ejemplo, fíjense, electricidad, internet y cualquier otro servicio o gasto que sea necesario para llevar adelante. O sea, la ley dice que se debe incluir dentro del contrato quién va a llevar adelante esta, digamos, la provisión de los equipos, los sistemas de control, cómo van a ser, pero también los gastos que irrogue esta modalidad. Entonces, esto es algo que se debe incorporar dentro del contrato. Y te diría que ahí es muy importante conversar entre las partes, trabajador, empleador, y tratar de establecer algún sistema que permita determinar por lo menos una parte del costo de lo que sería la electricidad, porque mientras se trabaja quizás se esté usando no solamente la luz, sino también puede ser el aire acondicionado, que eso trae un costo, porque uno tiene que trabajar en un ambiente cómodo, saludable, así como el servicio de Internet, que tiene que ser un servicio bueno, digamos, que permita realizar el trabajo de manera continua, sin interrupciones, y por supuesto esto tiene un costo. Entonces, yo creo que eso se debería establecer dentro del mismo acuerdo de teletrabajo. Ujú. Sí, porque para muchos empleados debe sonar bien la idea, bueno, solamente 2 días a la semana vas a venir presencial al trabajo y el resto de la semana lo harás de forma virtual, pero es el trabajador también quien muchas veces debe exigir esas condiciones que probablemente no están expuestas en el contrato, doctora, ¿verdad? ¿Cuál es la legislación que Exactamente. establece eso? Y como te digo, hay una ley de teletrabajo, Ujú. pero en esa disposición legal no se establece como una obligatoriedad que los gastos que irrogue el teletrabajo sean por cuenta del empleador. Entonces, de ahí es que el acuerdo es muy importante, que las partes se pongan, digamos, de acuerdo para poder establecer cómo llevar adelante los gastos de esta modalidad. Igual, el mantenimiento de los equipos, por ejemplo, ¿verdad? Que Sí. tiene que correr por cuenta del empleador.
Y por otra parte, el trabajador tiene que hacer buen uso de esos equipos y también tiene que buscar la forma de, no sé, de inmediatamente comunicar al empleador si es que tiene algún problema de conexión, porque si está realizando una tarea en línea y justo comienzan los problemas de conexión que sí existen, entonces tiene que dar el debido, digamos, comunicado a su empleador para tratar de salvar esa situación, sobre todo si se trata de una tarea que no se puede interrumpir. O, por ejemplo, no permitir el uso de esos equipos a terceros ajenos a esa relación de trabajo y en caso que sea requerido por el empleador, devolver los equipos en buen estado. O sea, todo esto tiene que establecerse en el contrato de trabajo. El empleador tiene que tener, la ley dice que tiene que tener libre acceso a la información que tiene el empleador en su equipo, que está en su casa. Entonces también ahí hay que buscar un sistema de acceso a esa información que no sea, digamos, intrusivo o que vaya en contra del derecho a la privacidad, por ejemplo, que tiene el trabajador. Entonces, esos aspectos deben ser previamente acordados entre las partes. O sea, la clave está en el contrato de trabajo porque la ley no establece esa obligatoriedad del empleador de que debe asumir ciertos gastos y las condiciones también, doctora. Deja a criterio de las Mm. partes, Ah, ok, ¿sí? ok, O sí, sea, hay sí. algunas cuestiones que están Ujú, previstas en la ley, como lo que te decía, el acceso a la información que tiene que tener sí. el empleador, por ejemplo, eso sí está previsto. Pero en cuanto a la provisión de los equipos y a los gastos, eso sí es algo que debe establecerse en el contrato. Por ejemplo, a ver, se podría definir previamente cuáles van a ser los equipamientos de trabajo. Eso es muy importante. La responsabilidad sobre la información, porque tiene que existir buenos sistemas que garanticen la confidencialidad de la información, que no haya una fuga de información. Y también los costos que em, tendríamos que ahí establecer, como les digo, por ejemplo, establecer previamente el costo de cada servicio y ahí buscar la forma de, o va a ser todo por cuenta del empleador o va a ser por cuenta del trabajador, pero le va a compensar de otra manera, por ejemplo, un salario bastante más importante, ¿verdad? Entonces, Ya, que cubra esas ya son las todos esos cosas que gastos. Ujú. así mismo, Sí, así tal cual. el horario también, doctora, porque parece ser algo muy básico. Bueno, responde un mensaje WhatsApp o un correo, pero si no hay una pausa, un horario de almuerzo, incluso en horas de la noche, cuando llega un trabajo de urgencia o por así decirlo, pero que se da todos los días, entonces eso también se tendría que establecer porque tiene que haber un horario de descanso también, ¿verdad? O sea que hay Así tal cual. muchas cuestiones que deben, o sea, todas estas cuestiones básicas de las condiciones, como mencionabas, en cuanto al horario, los costos, tienen que estar todos establecidos en el contrato. Así mismo, la Ujú. organización del tiempo del teletrabajo es fundamental. Entonces, por ejemplo, el teletrabajador puede cumplir una jornada flexible que va a manejar su propio horario, por así decirlo, siempre y cuando cumpla con los objetivos impuestos por el empleador y, o incluso se puede pactar la misma jornada de trabajo cuando se trata de la modalidad presencial. Y se debe establecer el descanso intermedio, sobre todo aquellos que están constantemente conectados a una plataforma cuando se realiza el teletrabajo online o en línea. Entonces, es muy importante la desconexión, el derecho a la desconexión. Y también el sistema de verificación de horas extras, porque por el sistema de teletrabajo no se debería perder el derecho que tiene
el trabajador si es que sigue trabajando a pedido, a solicitud de su empleador una vez concluida la jornada ordinaria. O sea que estamos hablando de que el trabajo presencial o el teletrabajo tendrían que tener la misma carga horaria y aquí la novedad es que sí tiene que existir el derecho a la desconexión y durante ese tiempo el empleador no debería contactar con el trabajador, dejarle descansar, que esté, porque también hay una delgada línea entre lo que es la familia y el trabajo. Entonces, para que esto pueda ser posible, tiene que existir una desconexión para estar con la familia cuando corresponde y para realizar las labores cuando sea su horario de trabajo. Entonces, por eso es muy importante el derecho a la desconexión. Una palabra muy, muy clave en todo esto, doctora, el derecho a la desconexión. Y actualmente como abogada laboralista, ¿ya te cupo tener algún litigio judicial sobre el teletrabajo? No, lo que Ujú. sí te puedo decir es que esta es una modalidad que vino para quedarse, como decimos, y tengo casos de clientes que han estructurado toda su organización empresarial para que trabajen bajo este sistema. Pero en cuanto a litigio, es una ley muy nueva del año 2021, ¿verdad? Incluso muchas personas, después de cuando se levantaron las medidas, digamos, restrictivas de la pandemia, volvieron en la forma presencial. Parece ser que era también una necesidad desde el punto de vista emocional, psicológico. Aún así, yo te digo que en Paraguay existen muchas personas que siguen trabajando bajo esta modalidad y bueno, es un sistema que tiene sus ventajas y también sus desventajas, pero todo depende del acuerdo que hacen las partes y sobre todo que se entienda de que esta modalidad, la ley dice claramente que está en relación de dependencia al teletrabajador y por tanto le asiste todos los derechos laborales. No puede precarizarse las condiciones de trabajo por este sistema. Doctora, muchísimas gracias. No, por favor, cuando guste.